minutos. Voy a empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por venir con este tiempo. Se agradece bastante, pero sobre todo a nuestra ponente que ha hecho un viaje y más para venir a Valencia con este tiempo tan malo. Bueno, pues dejarme que os presente. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora Begoña Calvo. Os voy a contar un poco su currículum, ¿vale? Corrígeme si alguna cosa... Bueno, pues la profesora Calvo es ingeniera mecánica y doctora en mecánica computacional por la Universidad de Zaragoza. Y actualmente es catedrática de mecánica estructural en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Durante su carrera ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales, además de 200 contribuciones a actas de congresos, capítulos de libros y otros informes. Ha sido IP de diferentes proyectos de investigación y de transferencia a la industria y ha dirigido 13 tesis doctorales. Coordina el grupo, ya pierdes la cuenta. Coordina el grupo de mecánica aplicada y bioingeniería del Gobierno de Aragón y además es miembro de diferentes comisiones de investigación europeas y nacionales, así como de sociedades científicas nacionales e internacionales. La profesora Calvo es experta en mecánica computacional y en particular en la modelación numérica de tejidos biológicos blandos, como puede ser el ocular o muscular, y ha trabajado en el estudio de efectos inelásticos sobre tejidos biológicos y de enfermedades abdominales y oculares y su interacción con dispositivos médicos. Y bueno, pues nos va a contar hoy en esta conferencia, como veis, si la simulación numérica puede ayudar a entender el comportamiento de los tejidos biológicos. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, María, por la presentación. Pues bueno, empezamos. Cuando nosotros queremos simular mecánicamente los tejidos del cuerpo humano, es decir, queremos calcular tensiones, deformaciones, desplazamientos, hemos de clasificar los tejidos en dos grandes grupos. Tejidos duros, que fundamentalmente es el tejido óseo, que se comporta de forma muy diferente a los tejidos blandos, que prácticamente son el resto de los tejidos que nos encontramos en el organismo, desde ligamentos, meniscos, vasos, la piel, etc. Bien, nosotros en ingeniería pues estamos acostumbrados, es muy habitual, usar la simulación numérica, fundamentalmente elementos finitos, pues para calcular o diseñar y calcular componentes industriales, estructuras. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es intentar buscar cuál es la geometría idónea para soportar las cargas que ha de soportar ese elemento constructivo para que no aparezca daño o plastificación en ese componente. Bien, pues en este caso, cuando nosotros lo que vamos a hacer es trasladar esa metodología que habitualmente la hemos utilizado en el diseño de componentes industriales, la vamos a trasladar al cuerpo humano. Entonces, en lugar de trabajar en la mecánica computacional, pues se denomina biomecánica computacional, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Nosotros queremos calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones cuando un tejido, una articulación o un órgano está sometido a acciones exteriores. Pero en este caso es necesario para que los resultados que obtenemos tras la simulación sean fiables, es decir, que sea realmente lo que sucede en ese tejido, es necesario pues, reproducir lo más fielmente posible la geometría que queremos estudiar. Pues en este caso, si queremos simular las tensiones que nos aparecen en los ligamentos principales de la rodilla, pues hemos de dibujar en el ordenador la rodilla y luego discretizarla en los elementos finitos, que van a ser nuestras entidades de cálculo. Pero también es fundamental establecer las relaciones con funciones matemáticas o modelos matemáticos que nos relacionen las variables internas que aparecen en los tejidos, tensiones y deformaciones. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en este tema, en los software experimentales no estaban esos modelos de comportamiento. Entonces, tuvimos que empezar a formular esos modelos. Entonces dijimos, bueno, para formular los modelos tenemos que saber o describir cómo son los tejidos blandos, ¿vale? Entonces vemos que los tejidos están formados por fibras de colágeno, musculares, elastinas, las cuales están embebidas en una sustancia fundamental. Eso hace, ¿vale?, que los tejidos sean heterogéneos, aunque nosotros luego en el modelado los vamos a considerar homogéneos, es decir, trabajamos con valores promedio. Lo que sí que sucede es que las fibras de colágeno o las células musculares o las fibras de elastina suelen adoptar direcciones de comportamiento preferencial. Entonces, por ejemplo, en los ligamentos, el colágeno se orienta en la dirección principal del ligamento. Eso hace que el material sea anisótropo.
Luego, las fibras, bueno, en función del porcentaje de colágeno o elastina que tenga cada tejido, pues va a tener distinta rigidez. A más contenido de colágeno, el tejido va a ser más rígido, mientras que si tiene más contenido de elastina, va a ser más flexible. Entonces, las fibras normalmente tienen como un patrón ondulado. ¿Eso qué implica? Pues que cuando es como una goma, si tú tiras de la goma, inicialmente a pequeña fuerza que apliques, la goma se alarga muchísimo, pero una vez que todas las fibras de colágeno se orientan en dirección de la carga, para seguir deformando la goma es necesario aplicar mayor nivel de fuerza. ¿Eso qué hace? Pues que si nosotros sometemos a un tejido a un ensayo de caracterización básico, que es el ensayo uniaxial, vemos que tiene comportamiento, que se me va, no sé cuál es Vemos que tiene un comportamiento no lineal, ¿vale? Inicialmente, cuando las fibras están enroscadas, pues a pequeña carga que apliquemos se alarga mucho, ¿vale? Luego hay un comportamiento lineal y luego, si la carga supera un determinado valor, empieza a romperse fibras y de nuevo pierde el comportamiento lineal. Y además, como consecuencia de este patrón ondulado, pues los tejidos experimentan grandes deformaciones. Otro aspecto que hay que considerar es que como tienen un elevado contenido de agua, son materiales que se deforman manteniendo el volumen constante. Se pueden considerar como incompresibles o cuasi incompresibles. Eso se debe tener en cuenta sobre todo a la hora de modelar numéricamente, porque suele dar problemas numéricos. Y también lo que sucede es que estos tejidos en el cuerpo humano están sometidos a tensiones iniciales, es decir, en la configuración de referencia, si nosotros discretizamos pues, el ligamento, dibujamos el ligamento en la posición de referencia, que puede ser de pie, pues hay tensiones iniciales. Entonces, si nosotros queremos calcular qué tensiones aparecen cuando flexiona la rodilla, pues tengo que sumar a esas tensiones iniciales las que ya tenía inicialmente el ligamento. Entonces, hay que ver cómo metemos eso en la formulación. Bueno, lo que he comentado. El rango, las características que he dicho anteriormente son para rangos fisiológicos de carga y si está sometida a un rango no fisiológico, pues pueden aparecer roturas de fibras, con lo cual esa rotura de fibras va a dar lugar a una pérdida de rigidez. También se ha visto que los tejidos, unos en mayor nivel que otros, su comportamiento depende del tiempo o de la velocidad de deformación, con lo cual es una característica denominada viscoelasticidad que es necesario si queremos, o sobre todo, por ejemplo, para cartílagos, los meniscos, pues es muy importante incorporar esa dependencia del tiempo en la respuesta mecánica. Además de todas estas características que normalmente se asocian a lo que se denomina comportamiento pasivo de los tejidos, hay otros tejidos en el cuerpo humano, fundamentalmente pues el tejido muscular, corazón, el tejido musculoesquelético, que tiene además la característica de cuando se produce el desplazamiento relativo de las fibras de actina sobre las de miosina, son capaces de generar fuerza, es decir, tienen una respuesta activa. Entonces, si queremos modelar un músculo, pues también hemos de incorporar tanto la respuesta pasiva que anteriormente he comentado, como esa capacidad de generar fuerza. Entonces, a la hora de modelar mecánicamente, pues bueno, hay muchísimas características que tienen los tejidos y unas veces nos interesará focalizarnos en algunas características y otras veces en otras. Es decir, si nosotros queremos únicamente reproducir el comportamiento ante cargas fisiológicas, pues con reproducir las grandes deformaciones, la incompresibilidad, pues igual es suficiente. Entonces, hay modelos matemáticos que se denominan un modelo hiperelástico anisótropo que es capaz de reproducirnos esas propiedades. Estos modelos no incorporan el hecho de que el material tenga tensiones iniciales, pero vemos que hay una metodología para poderlas incorporar. Entonces voy a un poco repasar distintas o ver cómo metemos estas características en los modelos matemáticos. Brevemente, ¿vale? Hemos visto que la respuesta ante cargas fisiológicas las podemos reproducir por modelos hiperelásticos. ¿Qué es un modelo hiperelástico? Es un material para el cual existe una función denominada función densidad-energía de deformación, que para los materiales isótropos depende de las deformaciones, tal que si nosotros derivamos esa función densidad-energía de deformación respecto a las deformaciones, nos da las tensiones. ¿Qué sucede en los tejidos biológicos blandos? Pues ya hemos visto que la configuración inicial no se parece en nada a la configuración final, con lo cual hemos de trabajar siempre con dos configuraciones.
la configuración inicial o de referencia y tiene que estar libre de tensiones, y la configuración final, que es donde nos aparecen las tensiones, ¿vale? Entonces, al haber dos configuraciones tan diferentes, las magnitudes del problema mecánico, que son las deformaciones, tensiones o las ecuaciones, las puedo plantear en una configuración o en otra, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante es que para que la formulación sea correcta y luego no nos dé problemas numéricos, las ecuaciones de comportamiento tienen que estar referidas a la configuración inicial. Pero luego, ¿vale?, ambas configuraciones las vamos a relacionar a partir del gradiente de deformación. El gradiente de deformación no son más que las derivadas de las coordenadas de la configuración deformada sobre la indeformada. Bien, pues un problema mecánico siempre lo podemos resolver a través de las ecuaciones de equilibrio, ¿vale?, que me relaciona las tensiones con las cargas exteriores. Entonces, estas ecuaciones de equilibrio las podemos plantear en la configuración deformada o bien en la configuración indeformada. Normalmente, en grandes deformaciones, por si alguna vez os toca, las magnitudes, cuando las refiero a la indeformada, se utilizan símbolos o letras en mayúscula, mientras que cuando estamos en la indeformada, en minúsculas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las tensiones, cuando las refiero a la configuración deformada, es la tensión de Cauchy, mientras que cuando estoy trabajando en la configuración indeformada, pues es el segundo tensor o el primer tensor de Pelaquijo, ¿vale? Entonces son la P y la S. Entonces, bueno, simplemente eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que resolver esas ecuaciones de equilibrio son ecuaciones diferenciales de orden 2. Pues resolver esas ecuaciones diferenciales de orden 2 para materiales complejos y para geometrías complejas es imposible buscar una solución, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es recurrir a métodos numéricos para resolver esas ecuaciones. Entonces, el método más habitual es el método de los elementos finitos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es discretizar en las entidades de cálculo, que son los elementos y los nudos, el sólido que queremos calcular. En este caso, ¿vale?, simplemente he puesto esta transparencia para que tengamos en cuenta que al tratarse de un problema altamente no lineal, ¿vale?, el problema ha de resolverse de forma incremental y de forma iterativa. Entonces, cuando estamos trabajando con geometrías complejas, donde hemos discretizado con un número elevado de nodos o elementos, pues esto lo que sucede es que ralentiza el cálculo. Son cálculos donde el tiempo computacional es elevado. Entonces, para evitar en lo posible disminuir el tiempo de cálculo, pues es muy importante prestar atención a la formulación y hacer una linealización consistente para que disminuya esos tiempos de cálculo, simplemente. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que si nosotros queremos resolver el problema numéricamente, el hecho de que estos materiales sean incompresibles no va a dar problemas numéricos. Pero una forma de solventar esos problemas numéricos es trabajar con las magnitudes, ¿vale? Lo que hacemos es descomponer el gradiente de deformación como producto de dos gradientes, uno que lleva asociado el cambio de volumen, el F-bol, y otro el que lleva asociado el cambio de forma del material. De tal manera que al descomponer el gradiente de deformación como producto de dos gradientes, tengo el resto de magnitudes también separadas y tengo las deformaciones y las tensiones asociados al cambio de volumen y al cambio de forma. Lo mismo con la función densidad-energía de formación. Tengo una parte que está asociada al cambio de volumen y otra al cambio... No consigo hacerme con el mando. Y otra que lleva asociada el cambio de forma, ¿vale? Entonces, esto, trabajando con todas las magnitudes separadas, pues evito esos problemas numéricos. Bien, habíamos visto que también era el material anisótropo, pues bueno, la formulación isótropa se puede extender incorporando o haciendo que la función densidad-energía de deformación, además de depender del tensor de deformación, dependa de las direcciones de comportamiento preferencial, es decir, de las fibras de colágeno o las fibras musculares. Entonces, hemos de indicar a la hora de modelar cuáles son esas direcciones de comportamiento preferencial, definiendo en cada punto de integración del problema las direcciones de comportamiento preferencial. Habitualmente, la función densidad-energía de deformación pues se expresa en función de los invariantes, de los tensores de deformación y de unos pseudo-invariantes que están asociados a esas diferentes
configuraciones en las que se ordenan las fibras de colágeno o musculares, ¿vale? A modo de ejemplo, pues aquí he puesto una función densidad-energía de deformación para que veamos pues, la forma que tiene. Bueno, esperad, es que esto es, no sé qué me pasa con el mando, ¿vale? Entonces depende pues, de constantes, ¿vale? Y de los invariantes, pues en este caso I1, I4, si tengo dos familias de fibra, pues puede depender de I4, de I6, etc. Entonces, lo importante para modelar un tejido es que nosotros definamos esa función que nos reproduce adecuadamente la relación entre tensiones y deformaciones. Entonces, ¿cómo buscamos esa función? Pues hay distintas opciones. O recurro a la bibliografía, viendo qué es lo que han hecho otros autores, si han trabajado en tejidos, si han caracterizado bien el comportamiento, es decir, esa relación entre tensiones y deformaciones, o bien hacemos nuestros ensayos en el laboratorio, ¿vale? Entonces podemos hacer ensayos sencillos, el ensayo más sencillo para caracterizar un material, pues son ensayos uniaxiales de tracción y compresión, ¿vale? En este caso sería tracción, cuando los tengo alargamientos, y en este caso los alargamientos son acortamientos, pues sería de compresión. Entonces, es habitual hacer ensayos sobre probeta de tejido, ¿vale? Se cortan probetas en el tejido y se ensayan. O bien, ¿vale? Podemos hacer ensayos sobre el órgano completo. La ventaja, pues que aquí, si hacemos sobre el órgano completo, pues no dañamos el tejido, no pierde propiedades, ¿vale? Entonces, viendo esas relaciones entre las tensiones y deformaciones o entre la presión y los desplazamientos, proponemos una función densidad-energía de deformación. No puede ser cualquiera, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Pues para asegurar la convergencia del problema. Sobre todo tiene que ser convexa, que tenga un mínimo para que el método de elementos finitos converja, ¿vale? Bien. Pues nosotros cuando empezamos a trabajar en tejidos biológicos blandos, empezamos simulando el comportamiento de la rodilla, ¿vale? Por eso le he puesto la primera. Entonces, como cuando comenzamos, pues recurrimos a la literatura. Entonces, en este caso ya había habido otros autores que, ¿vale? En este caso veis, que había propuesto una función de densidad-energía de deformación para los ligamentos de la rodilla. Entonces, esta función estaba definida por tres términos. Un primer término que lleva asociado el cambio de volumen. El volumen en principio sería cero. Lo que pasa es que este término se mete como una función de penalización, porque numéricamente es muy difícil conseguir que el volumen se mantenga constante, y lo que implica es que el determinante de F es J, sea 1, es muy difícil, y con esta constante hacemos que esto tienda a cero. Luego tenemos un segundo término que está asociado a la sustancia fundamental, que es o nos da una respuesta isótropa del tejido, y luego tenemos otro término asociado a las fibras de colágeno. Entonces, en este caso, es necesario también tener en cuenta que las fibras solo trabajan a compresión. A tracción, a compresión no trabajan, no aportan rigidez, solo es cuando alargamos las fibras. Cuando las comprimimos es como la goma, si la comprimes no aporta rigidez, no está trabajando. Entonces, en este caso, la función densidad-energía de deformación, pues la hemos propuesto como dos términos. Un término que tiene forma de J, que es mientras las fibras se están orientando, y que se cumple hasta un nivel de alargamiento, y un segundo término donde ya las fibras están alineadas y el comportamiento es más o menos lineal. Entonces proponemos la función y luego si tenemos ensayos, pues lo que hacemos es ajustar esa función y obtenemos las constantes que nos define la función densidad de energía de deformación. Entonces, es importante cuando construimos el modelo, lo que he dicho, aparte de generar la geometría del modelo, indicar las direcciones de comportamiento preferencial. Bien, pues ya tenemos la función, hemos hecho el modelo de elementos finitos de la rodilla, con lo cual vamos a aplicarles un movimiento o un estado de carga, que sería el momento de flexión, y lo que hacemos es ver, en este caso, qué tensiones aparecen en los ligamentos de la rodilla. Entonces, aquí lo que observamos en principio es que había zonas del ligamento donde nos aparecían compresiones, ¿vale? Esto deben ser alargamientos, hay valores negativos, compresiones. Y entonces nosotros habíamos leído, como fue nuestro primer trabajo, pues habíamos leído que siempre los ligamentos están trabajando a tracción. Entonces, dijimos, pues algo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, luego, pues leyendo, vimos que era porque no habíamos incorporado las tensiones iniciales del tejido. Con lo cual,
para obtener el estado de tensiones real que aparecía en el ligamento como consecuencia de una acción exterior, pues es necesario incorporar esas tensiones iniciales. Toda la formulación que he ido demostrando está desarrollada para partir de una configuración donde no exista, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo incorporamos estas tensiones iniciales? Bueno, en el caso de los ligamentos, se ve que hay tensiones iniciales si yo parto de un ligamento, como es este caso. Hacemos unas marquitas cuando el ligamento está insertado en el fémur y en la tibia, y si diseccionamos de una de las inserciones, se ve que el ligamento se acorta, ¿vale? Y además esos acortamientos no es igual en toda la zona, ¿vale? Entonces, ahí vemos que sí que existen esas tensiones iniciales, ¿vale? ¿Cómo incorporamos las tensiones iniciales? Bueno, podríamos tener dos metodologías. Una sería, bueno, la formulación que he comentado solamente nos permite pasar de una configuración libre de tensiones a la configuración deformada. Aquí he puesto un ejemplo de otro tejido, que es un vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el vaso o la arteria, ¿vale?, en el árbol cardíaco, ¿vale?, pues si nosotros quisiéramos ver qué tensiones aparecen como consecuencia de la presión arterial, pues pasaríamos de la geometría del vaso, le aplicamos presión, ¿vale?, y veríamos qué tensión nos aparece aquí. ¿Pero qué sucede? Que el vaso, igual que los ligamentos, están sometidos a tensiones iniciales. ¿Cómo las vemos? Al cortar el vaso del árbol sanguíneo, se acorta. Y si luego la sección transversal del vaso la corto, ¿vale?, el vaso se abre. Con lo cual, con la formulación que hemos visto anteriormente, tendríamos que ir de una configuración libre de tensiones, que sería esta, que no la conozco, ¿vale?, a la configuración deformada, que es con la expresión arterial, por ejemplo, o lo que quiera calcular. Pues tendríamos que hacer esto. Pero esta configuración no la conozco. Yo a través de IBUS o con imagen médica conozco esta configuración. Entonces, bueno, una opción es, de nuevo, ¿vale?, el gradiente de deformación, ¿vale?, que me aparecería desde la configuración libre de tensiones a la configuración deformada, lo puedo descomponer multiplicativamente como F por F sub 0. Entonces, cuando yo trabajo con elementos finitos, iría de esta configuración a esta y trabajaría con F. Pero cuando quiera calcular las tensiones, las calculo con el FR, con el tensor total. Entonces, este FR sería el que me viene de elementos finitos más un tensor de gradiente de deformación inicial que tengo que predecir, ¿vale? Entonces, o predigo esta o predigo esta, pero bueno, son alternativas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo estimamos? Pues hay que hacer ensayos y ver cuánto se acorta, y a partir de los acortamientos o el ángulo que se abre el vaso, proponer un gradiente de deformación inicial, ¿vale? Con lo cual tengo resuelto ese inconveniente de la formulación. Entonces, en este caso, dibujo cómo son las tensiones en el vaso como consecuencia de la presión arterial en dos situaciones, sin considerar F0 y considerando F0. ¿Qué es lo que cambia? Pues vemos que al incorporar las tensiones residuales se produce un menor gradiente de tensiones en el vaso, es decir, está sometido a menor nivel tensional. Entonces, en cada tejido parece que el organismo le proporciona al tejido pues, distinto valor de tensiones iniciales para que trabaje mejor, ¿vale? Entonces, en el caso del ligamento de la rodilla, esas tensiones iniciales hacen que la rodilla sea estable, que no se te separe el fémur de la tibia. Aquí que disminuyan las tensiones en cada tejido, pensamos que tiene una función, ¿vale? Bien. ¿Qué podemos hacer con estos modelos? Pues una simulación que podríamos hacer es, por ejemplo, estudiar si se va a producir un daño en el vaso o en una arteria cuando se hace un tratamiento de angioplastia, cuando el vaso está cerrado porque se deposita una placa de ateroma, pues normalmente lo que se hace es dilatar el vaso mediante un balón, ¿vale? Entonces se introduce un balón y se infla para dilatar el vaso. Entonces nosotros simulamos ese tratamiento, modelamos, ¿vale?, el vaso, en este caso, mediante una geometría sencilla, que es una geometría cilíndrica. Lo que sí que hicimos pues, es considerar las distintas capas que tiene el vaso, la capa íntima, la media y la adventicia, y en cada una de estas dos capas, que son las principales,
pues las fibras de colágeno tienen distinta orientación. Aquí, en los vasos, las fibras de colágeno, hay dos familias de fibras que forman 90 grados, pero que tienen una orientación helicoidal distinta en la media y en la adventicia. Entonces, definimos las fibras, ¿vale? Incorporamos las tensiones iniciales, metemos la presión de la sangre y luego inflamos el balón. Entonces, podemos ver que en este caso, en la zona final del balón, ¿vale? Se produce, ¿vale? En este caso, un daño. Entonces, este daño lo hemos podido simular porque hemos metido en el modelo un modelo de daño que aquí no lo he puesto, ¿vale? Entonces, sí que vemos que en la clínica hay evidencias que justo en esta zona, en la zona final del estreno del balón, es donde se produce ese daño. Entonces, estos modelos nos permitirían predecir estas cosas. Bien, ya he comentado anteriormente que lo crítico en estas simulaciones es predecir esta función de densidad-energía de deformación, ¿vale? Entonces, cuando recurrimos a ensayos sencillos, pues tenemos que partir de muestras de tejido, con lo cual, si luego queremos hacer una simulación en paciente específico, pues no tenemos las propiedades de ese paciente, ¿no? Porque las propiedades de cada tejido pues van a ir variando con el paciente. Entonces, conforme hemos ido trabajando en este tema, pues hemos ido viendo si podíamos establecer otras metodologías, otros ensayos que nos permitieran caracterizar los tejidos para cada paciente. Entonces, en este caso, dijimos, bueno, pues vamos a ver si es posible. Entonces, lo que queríamos hacer es ensayar la respuesta. Entonces, en este caso lo que hicimos es de un ojo animal, concretamente conejo, y lo hemos sometido en el laboratorio a dos ensayos. A un ensayo de inflado, es decir, metemos presión al ojo, con lo cual se produce una deformación de la córnea, y luego hacemos un ensayo, otro ensayo, que para la presión fisiológica lo que hacemos es una indentación, pues para reproducir una tonometría, en este caso de contacto o luego de no contacto. Entonces, con estos ensayos, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos es la respuesta del tejido. Entonces, si nosotros aplicamos en el ensayo de indentación una fuerza, pues vemos el desplazamiento que se produce en la córnea. Si inflamos, ¿vale? En función de la presión del agua que está incorporando a la córnea, pues veo el desplazamiento del punto superior de la córnea. Entonces, viendo las curvas que me salen, pues yo propongo una función que reproduzca esas curvas, ¿vale? Pero ahora una vez que propongo una función para esas curvas, lo que también necesito es saber los parámetros de esas curvas. ¿Y cómo los obtenemos? Porque normalmente cuando hacemos ensayos sencillos, pues esos ensayos sencillos, el uniaxial o el biaxial, esos problemas tienen solución analítica. Entonces, para buscar las constantes, lo que hago es un problema de minimización, de manera que la solución analítica me reproduzca la solución experimental. Pero aquí estos problemas ya, el estado de tensiones que me aparecen es complicado. Entonces, no tengo una solución analítica para ajustar el material. Entonces, aquí tenemos otra opción, es decir, pues bueno, vamos a simular numéricamente los ensayos. Simulo numéricamente los ensayos y reproduzco muchas simulaciones con mucha variabilidad de datos, de constantes. Entonces veo qué constantes, luego con un programa de minimización, qué constantes me ajustan bien los resultados experimentales. Entonces, en este caso, pues bueno, como hemos visto, hemos hecho ensayos sobre el ojo, pero ya extraído, ¿vale? De un conejo, ¿vale? Pues lo que hacemos es generar el modelo de elementos finitos, hemos de colocar las direcciones de comportamiento preferencial, que en el conejo son circulares. De nuevo, pues la configuración, nosotros sabemos la configuración con la presión intraocular, hemos de buscar la configuración libre de tensiones y ahora reproducimos el ensayo de inflado y el ensayo de indentación. Entonces, con distintos parámetros, pues tengo estas respuestas que son en gris, y en azul y rojo son los resultados experimentales. Pues bueno, mediante un proceso de optimización, pues vale, ajusto ya los parámetros que necesito. Entonces, esto es una alternativa. Y dices, bueno, habremos acertado, es decir, porque yo he propuesto una metodología, pero no sé si es correcta. Entonces, para saber si es correcta, lo que hicimos es lo siguiente. Decimos, bueno, pues ahora
sobre el ojo del animal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simular una cirugía y ver si esa cirugía, bueno, hacemos la cirugía y la simulamos y ver si la cirugía simulada nos da los mismos resultados o próximos a la cirugía real, ¿vale? En este caso, fijaros, hicimos los ensayos con unos ojos y luego hicimos la cirugía en otros, ¿vale? En otros ojos, evidentemente. Entonces, en este caso, para simular la cirugía, ¿vale? Pues con el modelo de elementos finitos, lo que vamos a hacer es simular una cirugía de arcuatas, que normalmente se usa en clínica para corregir el astigmatismo. Entonces, se hacen 2 incisiones y al hacer las 2 incisiones lo que se hace es se abre, ¿vale? Se abre la córnea. Entonces, los modelos de elementos finitos, como tenemos la configuración deformada, esa configuración se puede acoplar con un programa óptico y pues darnos, pues en este caso, la distribución de dioptrías del ojo. Entonces vemos que estas son las dioptrías obtenidas de forma numérica con los resultados del modelo de elementos finitos y en este caso tenemos las dioptrías que hayamos obtenido con el conejo a los 2 días de la operación. Aquí tenemos la topografía, ¿vale? Inicial, que es con la que construimos, ¿vale? Con la que construimos el modelo de elementos finitos. Pues tenemos los valores, vemos que, más o menos, que sí que ajustan más o menos de forma cualitativa, pero también de forma cuantitativa también hemos visto, ¿vale? Que los resultados experimentales, ¿vale? Se parecen bastante a los resultados numéricos que hemos obtenido. Entonces, pues, ¿vale? Pues bueno, esta metodología que normalmente se llama de análisis inverso para caracterizar el comportamiento del material, pues vamos a ver si lo podemos aplicar a pacientes, porque aquí un poco hemos combinado un modelo animal, hemos hecho la cirugía, los ensayos evidentemente tienen que ser con ojos enucleados. Vamos a ver si lo podemos hacer para pacientes específicos, ¿no? Para un paciente y que sean, por lo tanto, ensayos no destructivos, porque los anteriores son todos destructivos. ¿Vale? Entonces, vimos que en la clínica, en oftalmología, existe una prueba de diagnóstico, ¿vale? Que es se llama el nombre comercial es Corbis, pero es una tonometría de no contacto. Lo que se hace es deformar la córnea mediante un soplo de aire. Entonces, normalmente esta prueba de diagnóstico se utiliza en clínica pues, para saber si el ojo tiene buenas propiedades, el tejido tiene buenas propiedades o malas propiedades, para luego posteriormente ver si es posible hacer una cirugía refractiva o no. Entonces, nosotros nos dimos cuenta pues, que en principio la prueba de diagnóstico se basa en pues, el desplazamiento máximo que tiene la córnea cuando es insuflada por este chorro de aire. Sin embargo, ese desplazamiento no solo depende de las propiedades del tejido, también depende del espesor que tenga la córnea, ¿vale? A más espesor, el desplazamiento va a ser menor, y de la presión intraocular. Entonces hemos visto que sí, que esta prueba te da la respuesta en desplazamientos, pero tiene un acoplamiento de muchas propiedades del tejido, del espesor, de la presión intraocular y del material. Entonces, ¿cómo las podemos aislar? Entonces, creemos que se pueden aislar pues, con elementos finitos, ¿vale? Entonces, la forma de aislarla es decir, pues bueno, si nosotros tenemos el paciente, le hacemos una topografía, sabemos su geometría, se le mide la presión intraocular con otra prueba, ¿vale? Y tenemos su presión, con lo cual únicamente ya nos queda como independiente las propiedades del tejido. Entonces, reproducimos o construimos el modelo de elementos finitos y reproducimos el test. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, bueno, pues ahora si ya reproduzco el test, pues lo que voy a hacer es ver qué propiedades tengo que meter en mi modelo de material para que los resultados de elementos finitos coincidan, ¿vale? Con los resultados de la prueba de tonometría. Entonces, bueno, no se ve el vídeo. Bueno, entonces, en este caso, ¿vale? Decimos, todos los análisis que nosotros habíamos hecho son análisis estructurales, es decir, únicamente tenemos un sólido, que es el tejido, y aplicamos cargas o desplazamientos y calculamos las tensiones y desplazamientos en el sólido, ¿vale? Que es el tejido. Sin embargo, en esta prueba de diagnóstico, pues hemos visto que la prueba se insufla aire, ¿vale? Entonces, si se insufla aire, pues pensamos que
igual era conveniente, en lugar de hacer un análisis solo estructural, hacer un análisis acoplado, fluido, estructura. ¿Por qué? Porque, claro, el aire viaja por el entorno, ¿vale? Y choca con la córnea y esta se deforma, ¿vale? Entonces, inicialmente nosotros hicimos un análisis solo estructural, pero veíamos que los desplazamientos que nos salían eran muy elevados. Entonces, pensamos que eso era debido a que nosotros incorporábamos como una presión directamente sobre el tejido y esa presión, aunque nos las daban las casas que habían fabricado el equipo, era muy elevada. Entonces, el siguiente paso es decir, bueno, vamos a realizar un análisis fluido-estructura. Y con el análisis fluido-estructura, ¿vale? Entonces sí que hemos visto que los resultados pues cambian, ¿vale? Son muy diferentes respecto a si solamente realizamos un análisis estructural, porque la carga que deforma la córnea va a depender mucho de la rigidez de la córnea. Es decir, si la córnea tiene un material bueno, más rígido, pues la presión que ejerce el aire es diferente que si la córnea es un tejido más débil, entonces se deforma mucho más. Entonces, muchas veces, que sí, eso lo que quiero decir es que cuando queremos utilizar elementos finitos o simulaciones numéricas para estudiar el comportamiento de los tejidos, pues es necesario que utilicemos modelos que reproduzcan lo más fielmente posible la prueba que estamos haciendo, ¿vale? Porque solo con un análisis estructural en este caso es insuficiente, ¿vale? En este caso, pues nos daba resultados. Si yo me fijo en el desplazamiento del APES, ¿vale? En el máximo desplazamiento que tiene la córnea, pues en el caso de hacer un acoplamiento fluido-estructura es más pequeño, no, es más pequeño que si solamente hago un análisis estructural. Bueno, pues esto es prueba y error, viendo qué te pasa, entonces vas viendo cuáles son los métodos más adecuados para cada problema. Bien, no sé si os suena la palabra de digital twin o gemelos digitales, que últimamente está muy de moda. Entonces, esta metodología de gemelos digitales consiste en combinar los modelos de elementos finitos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el modelo de elementos finitos es costoso, ¿vale? Tienes que hacer el modelo, tienes que proponer un material, tienes que calcular. A mayor complejidad del modelo, pues mayores son los tiempos de cálculo. Entonces, si queremos que sea un método de ayuda pues en la práctica diaria, por ejemplo, en este caso en la consulta de un oftalmólogo, pues tiene que ser métodos que te den la respuesta casi instantánea, ¿vale? Entonces, lo que se hace es acoplar, ¿sí? ¿De cuánto tiempo de cálculo estamos hablando? Es que, a ver, mira, aquí tengo... Mira, ahí, en este caso, con el que, bueno, a ver, de cálculo igual es poco, ¿vale? Igual son 2 o 3 horas en el caso del ojo, pero claro, tienes que hacer el modelo, aunque nosotros en este caso, pues ya lo que hemos ido haciendo es intentar que los modelos sean como muy fáciles de hacer, ¿vale? Generar modelos de forma casi automática, pero bueno, si tienes que estar 1 hora, o en este caso, pues en la consulta del oftalmólogo tendrías que tener el software de elementos finitos, entonces no es operativo. Entonces hay que unir esto con algo que sea operativo, ¿vale? Entonces estamos viendo que esto es pues, la técnica esta de gemelos digitales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en este caso, ¿vale? Nosotros, o ¿qué se podría hacer? En este caso, pues voy al médico, voy a la consulta del oftalmólogo, me hace una topografía, me determina mi geometría del ojo. Igual los parámetros clave, ¿vale? Pues el radio, el espesor. Generamos el modelo de elementos finitos y luego me hace la tonometría no contacto y me mide pues, el desplazamiento máximo del APES o la aplanación del APES, es decir, una medida física de deformación. Y si nosotros tenemos ya una red neuronal entrenada, ¿vale? Pues simplemente con 2 minutos pues me daría las propiedades de mi material. Pero antes, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues nosotros lo que hemos hecho es con estos modelos de elementos finitos hemos analizado a 130 las geometrías de 130 pacientes. Las hemos sometido a distintos valores de presión intraocular y luego con distintos materiales, ¿vale? Entonces, hemos hecho 9.000 simulaciones, un poco lo que decía, que hemos tardado 128 días en calcularlas, ¿vale? Esas 9. Entonces, tenemos una base de datos sintética,
Entonces, esta base de datos sintética se puede aproximar, pues bueno, por distintos algoritmos de inteligencia artificial y mediante procesos de optimización, pues ya que nos dé, a partir del desplazamiento máximo que tiene mi ojo, la aplanación que tiene mi ojo, que me dé qué material tengo yo, ¿vale? Entonces, esto es instantáneo. Entonces, bueno, a ver. Entonces, en este caso, es un poco para que veáis, esta sería la aplicación. Introducimos ya la presión, que esto podría ser automático, ¿vale? En la prueba de diagnóstico, el Corbis ya podría incorporarte esto directamente y darte la propiedad. Entonces, le damos la presión, el espesor de la córnea, el desplazamiento que obtenemos con el Corbis, el método con el que quiero aproximar y ya me da los datos o la curva tensión-deformación de mi tejido corneal. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la aplicación buena, ¿vale? Solo con elementos finitos, para utilizarlo de forma habitual, pues es todavía un poco lento. Bien, he comentado que elementos finitos se usaba en ingeniería para diseñar componentes industriales. Bueno, pues también lo podemos utilizar en el campo de la medicina, pues para diseñar implantes. En este caso, lo hemos utilizado para ver la estabilidad de las lentes intraoculares que se utilizan en la cirugía de cataratas. Entonces, en el mercado hay lentes con distintos diseños didácticos, pero no sabemos, o yo creo que el cirujano no sabe, el oftalmólogo no sabe, pues cuál es el áptico más adecuado para cada paciente. Entonces, él cuando planifica la cirugía, pues quiere que la lente ocupe una posición, pero quizás cuando te coloca la lente en el saco, pues esa lente se modifica, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos reproducir el comportamiento de esa lente, cómo queda en el saco, teniendo en cuenta pues, la dimensión del saco del paciente y las propiedades del saco, que a día de hoy no las sabemos, así como el diámetro, pero bueno, yo me imagino que se irá avanzando y luego habrá herramientas de diagnóstico que sean capaces de darte el diámetro o estimar unas propiedades, ¿vale? Entonces, en este caso, pues comenzamos reproduciendo un ensayo de compresión que se lo exigen a las empresas que fabrican las lentes, y es ver cómo queda la lente deformada o comprimida entre dos mordazas rígidas. Entonces, esto se lo exige la normativa, pero a nivel experimental. Pero nosotros lo podemos reproducir numéricamente, con lo cual esta metodología se puede utilizar en el diseño de las lentes. No hay que diseñar, fabricarla, ver si cumple o no cumple las normativas, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es cuando se comprime, la lente está estable en el saco porque la lente tiene mayor diámetro que el saco capsular. Entonces, está metida a presión en el saco, ¿vale? Entonces, por eso se comprime, para ver cuando comprimimos esa lente en el interior del saco, si va a ser estable o no. Entonces, ¿qué queremos ver? Si se va a desplazar axialmente, si se va a inclinar o si va a rotar. Bien, pues si nosotros hacemos un modelo de elementos finitos con la lente, con las mordazas, ¿vale? Dejamos una mordaza fija, desplazamos la otra para comprimir a distintos diámetros, que es lo que exige la normativa, a 9 milímetros, a 10 milímetros, que va a reproducir el tamaño de los sacos capsulares. Hemos de caracterizar, ¿vale?, el comportamiento del material. En este caso, el material tiene un comportamiento de grandes deformaciones, ¿vale? Lo que pasa es que la lente, el material es isótropo. Bueno, si tenemos ya metido el material, pues nosotros podemos simular qué es lo que sucede en la lente cuando la comprimimos. Las podemos ver para dos diseños diferentes, ¿vale?, cómo queda en el interior, en este caso, de las mordazas rígidas, porque cuando está en el saco un poco puede dilatar el saco, ¿vale? Entonces vemos que este diseño de lente que tiene esta zona, ¿vale?, la zona de unión entre el áptico y la zona óptica es estrechita, se puede comprimir mucho mejor que cuando la zona que une el áptico con la óptica tiene mayor espesor. Este espesor, este entronque, es más difícil de comprimirlo, con lo cual, al comprimir la lente, tiene un desplazamiento axial. Entonces, bueno, aquí podemos ver, primero hicimos un diseño de cómo influía para los ápticos Felur, cómo influía esta geometría, los distintos parámetros de la geometría en la deformación,
Y luego para validarlo, porque siempre cuando hacemos decimos, pues esto será real, siempre tenemos que validar, ¿vale? Entonces, construimos 2 lentes, las ensayamos ópticamente y vimos, pues bueno, que para estas deformaciones daba lugar a una visión correcta. En este caso, como tiene un desplazamiento axial elevado, que no es con el que ha sido planificada la cirugía, pues la visión es mucho peor, ¿vale? Entonces, es posible también acoplar siempre modelos, los numéricos con los ópticos. Bueno, lo hemos hecho en el ensayo con la mordaza, pero también podemos ver qué pasa en el interior del saco, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se extrae el núcleo y el córtex, el cristalino pacificado, dejamos la cápsula y aquí podemos estudiar más cosas. Podemos ver cómo influye la cápsuloresis, el tamaño, si está centrada o descentrada. Entonces, aquí sí que ya me da una respuesta de las distintas lentes o distintos ápticos, cómo se comportan en el interior del saco, ¿vale? En función de su diámetro o propiedades que pueda tener. Pues son un poco aplicaciones que se pueden hacer. De nuevo, ¿vale? Para que sea útil en la clínica diaria, pues recurrir a inteligencia artificial. En este caso, hicimos 2 diseños de redes neuronales. Una que era, pues si tienes una lente y tienes, una lente con unos diseños, tienes tu saco, pues ver en función del tamaño del saco y de la geometría de la lente, pues ver qué desplazamiento axial vas a tener, qué rotación, qué inclinación, ¿vale? Esto sobre todo, por ejemplo, si haces una lente tórica, pues no quieres que tenga rotaciones, pues tú, en función del diámetro del paciente, que a día de hoy no es posible todavía medirlo, pues bueno, podríamos saber de forma instantánea cómo se va a comportar el interior del saco. O al revés, ¿vale? En función de la geometría de la lente, pues que nos dé como respuesta la lente más adecuada para ese paciente. Entonces se entrenaron distintas redes neuronales, ya que se puede ver pues, que la red está bastante bien entrenada. Para que esté bien entrenada, pues tiene que coincidir los resultados numéricos que hemos calculado anteriormente con los predichos, ¿vale? Es decir, tenemos que estar en la diagonal, más o menos todos los puntos están ahí, está ajustado mucho mejor, no sé cuál es, que esta otra. Esta es la fuerza de compresión y esta otra es el desplazamiento axial. ¿Sigo? Sí, ¿no? Bueno, otra aplicación que hemos hecho en el campo del ojo es intentar simular el problema de acomodación, ¿vale? Entonces, sabemos que el cristalino es capaz de modificar su geometría para poder enfocar tanto los objetos cercanos como los objetos de lejos. Entonces, la teoría que está más asentada es la teoría de Helmholtz, en la que se supone, o la que nos dice que el cristalino cambia su forma debido a la contracción de los músculos ciliares. Cuando el músculo se contrae, como es un músculo circular, ¿vale? Lo que hace es que disminuye la distancia entre el cristalino y el músculo, con lo cual las células, que son las que están alargando el cristalino, dejan de actuar y el cristalino pasa de una configuración no acomodada a la acomodada, ¿vale? Entonces, en este caso, en este vídeo, se ve cómo el músculo contrae y cómo el cristalino cambia su geometría. Entonces, nosotros lo que intentamos es simular esto. Entonces, construimos un modelo de elementos finitos, pues, un paciente promedio, y lo que normalmente en la literatura lo que se hace es, o lo que se estudia es ver cómo se deforma el cristalino cuando las células están actuando. Sin embargo, nosotros lo que hicimos aquí es intentar un poco reproducir mejor el proceso de acomodación, es decir, partir de la geometría no acomodada, simular la contracción del músculo ciliar, ¿vale? Y que el cristalino pase a la forma acomodada, ¿vale? Entonces, para esto, ¿vale? Hemos tenido que meter, ¿vale? La activación muscular en el músculo ciliar, ¿vale? Hemos tenido que definir correctamente, ¿vale? Porque la forma de deformarse va a depender mucho de cómo están orientadas las fibras de colágeno las fibras musculares, y en este caso, para poder simular la acomodación partiendo de la geometría no acomodada, hemos de incorporar al cristalino, que fundamentalmente donde hay más tensiones es en la cápsula, hemos de incorporar unas tensiones iniciales, de manera que cuando
las células no están tirando, que se relajan, esas tensiones iniciales provoquen que el cristalino cambie su configuración. Entonces aquí podemos ver los resultados de los cambios de curvatura en la cara posterior y la anterior, ¿vale? Los rojos son los numéricos y los azules pues es un rango de valores experimentales. Ajusta bastante bien, pero bueno, para valores de mayor acomodación, mayores de 6 dioptrías, ya un poco se nos va dispersando. Aquí hay un vídeo donde podemos ver cómo simular la contracción del músculo, ¿vale? Cómo el cristalino se abomba y en la parte de abajo pues he puesto tres configuraciones de cómo son los desplazamientos en el cristalino y en el músculo ciliar. ¿Qué nos permite este modelo? Pues bueno, yo puedo estudiar cómo es la acomodación en función pues, de propiedades o de la geometría que tenga el cristalino. Entonces, para ver si podemos interpretar de forma numérica por qué se produce la presbicia. Entonces, podemos hacer cálculos masivos, pues cambiando geometrías, cambiando propiedades, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hemos cambiado el gradiente del material en el córtex y vemos que es fundamentalmente a mayor gradiente de las propiedades del material en el córtex, mejor es la acomodación. Con esto tiende a tener un material que sea más o menos homogéneo, ya es imposible acomodar el cristalino. Entonces es una forma un poco pues mecánicamente de entender o ver si podemos entender la presbicia. Esto es prácticamente lo mismo, es decir, con ese cálculo masivo, pues luego puedo hacer análisis estadísticos y me dicen pues qué es lo que más afecta o no, lo que más afecta. Bueno, ya para terminar, voy a ver, como he dicho que para simular el cristalino, ¿vale? Es necesario incorporar la contracción muscular. Entonces, ¿cómo, ¿vale? Metemos esa contracción muscular? Bueno, los músculos, en este caso, tanto el corazón o el tejido musculoesquelético, ¿vale? Cuando se activa desde el sistema, bueno, el corazón está siempre ahí, está activado, ¿no? Pero es una contracción involuntaria, mientras que cuando nosotros queremos activar un músculo esquelético, pues desde el cerebro, el sistema, lo que hacemos es mandar una señal, ¿vale? A través de los nervios para que un músculo se active. Entonces, la fuerza que es capaz de generar el músculo pues va a depender de distintos factores. Va a depender de la posición relativa de las fibras de actina sobre las miosinas, ¿vale? Es decir, hay una posición óptima, que es donde genera más fuerza, pero si nosotros estiramos el músculo, están más separadas las fibras de actina de miosina, pues va a generar menos fuerza, o al revés, o están muy próximas. También va a depender del estímulo eléctrico, del voltaje y de la frecuencia, ¿vale? A mayor frecuencia, pues mayor va a ser la fuerza generada, porque es como que se reclutan o se suman, ¿vale? Las acciones de un impulso, ¿vale? Nervioso. Y también va a depender pues, de la velocidad de contracción. Entonces, la fuerza que genera el músculo, un músculo la podemos expresar o se suele expresar normalmente como una fuerza máxima que está escalada pues, por distintos parámetros, ¿vale? En este caso, estas dependencias están normalizadas en uno, entonces estos factores o estas funciones F1, F2 y F3 lo que van a hacer es escalar esta fuerza máxima. ¿Vale? Entonces, ¿cómo modelamos esto? Esa capacidad de generar fuerza de este tejido. Es habitual, a la hora de representar el comportamiento de los músculos, utilizar modelos unidimensionales donde la fibra muscular se representa por un elemento contráctil que está en serie con un elemento elástico, que lo que es responsable de que haya compatibilidad en el elemento contráctil y está, a su vez, unida en paralelo con la sustancia fundamental, con el colágeno que rodea al músculo. De tal manera que a la hora de intentar simular este comportamiento, nosotros lo que hemos hecho, bueno, siguiendo la literatura, lo que hemos hecho es representar la contracción con dos estados ficticios. Uno, donde representamos la contracción muscular como un acortamiento del elemento contráctil, ¿vale? Otro estado sería decir, ¿vale? Si el elemento contráctil se acorta, el elemento elástico que representa el colágeno de la actina y de la miosina, para que haya
compatibilidad de deformaciones, se tiene que alargar. Lambda E, ¿vale? De manera que tiene que haber también, o ese alargamiento de la parte pasiva, lambda, sea la suma, en general sería la suma de esos dos alargamientos, el debido al elemento contráctil y al alargamiento de la parte elástica. Cuando estamos en grandes deformaciones, esa deformación, en lugar de suma, se expresa como producto, ¿vale? Entonces, esto es esquemáticamente, mediante un modelo 2D, el modelo que queremos representar. ¿Cómo lo lleva al modelo 3D? Pues en lugar de con alargamientos, con el gradiente de deformación. Por eso estoy haciendo mucho hincapié con los gradientes de deformación, porque grandes deformaciones es como el elemento base de cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, el gradiente de deformación, cuando queremos simular la activación, es el producto de dos gradientes de deformación, que depende de la parte contráctil y de la parte elástica. Entonces, este elemento de la parte contráctil pues, va en la dirección de las fibras musculares, pero bueno, nosotros hacemos o predecimos ese gradiente de deformación en coordenadas locales asociadas con las células musculares, pero luego no, mediante un cambio de coordenadas, pues lo pasamos a coordenadas globales. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues de nuevo, como es un modelo hiperelástico, de nuevo hemos de elegir una función densidad-energía de deformación, pues que dependerá de las deformaciones como antes, pero en este caso de la deformación total, de la elástica y de los acortamientos de la fibra de actina y miosina, o ese solapamiento, y de las direcciones de comportamiento preferencial de la parte elástica. Bien, pues bueno, una vez que se tiene esta función de densidad de energía de deformación, seguimos el mismo esquema, ya matemáticamente es más complejo, pero bueno, podremos calcular la evolución de las tensiones, podemos calcular la evolución o cómo evoluciona ese elemento contráctil, cómo se acorta. Entonces, todo eso tiene que ser muy consistente para que el problema converja. De nuevo, pues todo depende de la función de densidad de energía de deformación. La tengo que proponer como con ensayos experimentales. Entonces, en este caso, nosotros en el laboratorio, pues lo que hacemos es activar, en este caso, el músculo tibial de rata, pues conectando el músculo, el nervio ciático, se lo conectamos a un generador de pulsos y en ese generador de pulso, pues vamos variando la frecuencia y el voltaje del impulso y sacamos, pues vale, las curvas que nos dan la fuerza, pues en función del voltaje, de tiempo, y a partir de ellas pues proponemos la función densidad-energía de deformación, ¿vale? Con las funciones que hemos visto antes, F1, F2. Ahora tenemos que ajustar tanto el comportamiento activo como el pasivo, pero bueno, ajustamos, ¿vale? Y ahora ya podemos simular la contracción, ¿vale? Entonces, en este caso estamos simulando una contracción isométrica, es decir, se mantiene la distancia o la longitud del músculo, entonces podemos ver cómo varía la fuerza que genera el músculo en función de la frecuencia de excitación. En este caso tenemos el resultado experimental, ¿vale? El numérico que hemos ajustado para la frecuencia máxima y luego para otras frecuencias. Hemos reproducido contracciones isométricas, contracciones concéntricas, donde en este caso ya el músculo se acorta, ¿vale? Y lo que hemos visto es cómo es esa contracción, pues en función de distintos pesos que colocamos al músculo. Entonces vemos que el desplazamiento o la contracción que se produce en el músculo, pues va a depender de la fuerza máxima que tiene que mover el músculo. Pues pasamos de 1 newton a 5 newtons, pues a mayor fuerza que coloco en el extremo del músculo, pues menor desplazamiento. Entonces un poco, os he puesto aquí también la imagen de las fibras musculares, es decir, que en los modelos de elementos finitos hay que modelar tanto la geometría como esas direcciones de comportamiento preferencial. Bueno, en tejido muscular hemos trabajado también en pared abdominal, ¿vale? Hemos reconstruido la pared abdominal a partir de imagen médica, hemos definido todas las capas, todas las direcciones, como hay varios músculos, cada músculo tiene una dirección diferente de fibras. Bueno, pues mucho trabajo en este caso porque hay mucho solapamiento de músculos, pero pues luego, una vez que tenemos el modelo, pues podemos simular distintas cosas. Por ejemplo, en este caso, cómo son los desplazamientos o tensiones en los diferentes músculos de la pared abdominal. En este caso, cuando
pasamos de la posición supina a la posición de pie, cambia la presión abdominal y entonces, como consecuencia de ese cambio de la presión, pues te aumentan desplazamientos y tensiones, ¿vale? En el abdomen. Pero bueno, ¿cuál es la aplicación? Esto vimos que funcionaba, ¿cuál es la aplicación, una posible aplicación médica? Pues podríamos ver o intentar seleccionar cuál es la malla más adecuada a cada paciente. Cuando hay una reparación de hernia, sobre todo cuando las hernias son muy grandes, pues el cirujano se encuentra que en el mercado hay prótesis de distintos materiales, de distintos tamaños, unas que son isótropas, otras que son ortótropas. Y cuando comenzamos a trabajar nosotros con un médico, pues cuando nos decía, bueno, ahora simularlo, digo, ¿cómo la colocas? Dije, yo qué sé, a mí cómo me la da la enfermera. Entonces, que ni esas cosas, dices, pero si tú las tiras así, es muchísimo más rígida que las tiras así, entonces habrá una posición óptima. Entonces empezamos con esas cosas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que caracterizar tanto los tejidos, que en el caso de la pared es muy complicado, pero también lo hicimos con conejo y luego extrapolamos los resultados del conejo a humano y también ensayamos pues distintas prótesis, en este caso pues en el laboratorio, los materiales inertes, como en el abdomen trabajan a estado biaxial, pues hicimos un ensayo biaxial. Entonces estudiamos pues distintas prótesis y distintas orientaciones. Entonces podemos ver pues en función de la rigidez de la prótesis, pues cómo al colocarla en el abdomen, cómo se va a deformar. Entonces vemos que las mallas del poro más fino son más rígidas y de alguna manera te constreñen, ¿vale? No dejan el libre movimiento del abdomen, mientras que la malla, esta la Infinite, que era, ¿vale? Que era la que tiene el tamaño, bueno, esta tiene mayor tamaño, bueno, igual no son a la misma escala, yo creo que esta tenía mayor tamaño, era como más blandita, pues entonces esta casi no retiene, entonces vemos que casi tenemos los mismos desplazamientos que antes de reparar la hernia, ¿vale? Entonces hay que llegar a un compromiso entre que te retenga las vísceras, pero que no te produzca también una limitación que parece que llevas a no te deja respirar, que llevas como una faja, ¿vale? Porque sobre todo en hernias grandes los pacientes manifiestan ese inconveniente, que tienen como mucha rigidez abdominal y no les deja respirar, ¿no? Entonces podemos ver tanto tensiones, si va a fracasar la prótesis o cómo se va a deformar. Esta es como una aplicación de interés, ¿vale? Lo hemos trabajado bastante, también hemos visto como en función de la prótesis también cómo se regenera el tejido, pero eso ya es más experimental, ¿vale? Más que médico. Y bueno, con esto termino y bueno, este es el trabajo de muchos investigadores, entonces darle las gracias a todos y a la financiación que hemos ido obteniendo. Entonces, si tenéis alguna pregunta. Gracias.